este día tan lindo que el Señor nos regaló. ¿Están preparados para una nueva clase de Laurita Feliz? Muy bien. Bueno, tengan preparados su Biblia porque en un momento vamos a ver la lección bíblica. Pero ahora vamos a orar, porque orar es muy importante para poder entender la palabra de Dios, ¿cierto? Bueno, ustedes cierren sus ojitos y síganme en la oración. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu fidelidad y tu misericordia, Señor. Te damos las gracias, Señor, una vez más, porque nos das un día más de vida, Señor. También te pedimos, Padre amado, que nos des entendimiento para poder entender tu palabra. Danos sabiduría, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y ahora vamos a cantar. Vamos a cantar una canción que se llama Cantemos Aleluya. Vamos a ver que la DJ ahí nos dé el play. Generación que cante de tu amor. Dios cambia esta nación. Hoy te cantamos, hoy te cantamos. Aleluya. Cantamos de tu amor. Aleluya. Cantamos de tu amor. Aleluya, de tu amor, aleluya, cantamos de tu amor. Trae tu presencia, Señor, que el cielo venga a nuestra adoración, hoy llena la tierra. Hoy te cantamos, hoy te cantamos, seremos la generación que cante de tu amor. Dios cambia esta nación. Hoy te cantamos, hoy te cantamos. Aleluya. Cantamos de tu amor. 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 Ahí, si quieren pueden ir con las palmitas, ¿cierto? Hay que estar gozosos en el Señor y cantarle y alabarlo. Aleluya. Cantamos de tu amor. Aleluya. Cantamos de tu amor. Cantamos de tu amor. Muy bien, niños. Cierto que somos la generación que tenemos que cantar del amor de Jesús y predicar a Jesús. ¿Cierto, niños? Tenemos que hablar y hablar del Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador y es nuestro Rey, el dueño de nuestra vida. Y ahora vamos con la lección bíblica. Yo le hice este lindo cubo de colores en donde les voy a contar una historia que aparece en la Biblia, que se trata del arresto de Jesús y la negación de Pedro. Esto se refiere cuando Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar con el arresto de Jesús. El arresto de Jesús. Bueno, cierto que la tía Gloria
en la clase pasada habló sobre la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo y también de la última cena, la institución de la última cena. Siento que todos nosotros los meses cenamos porque es algo que el Señor nos dejó dicho que teníamos que hacer, también al igual que el bautismo. Entonces, después de la última cena, nuestro Señor se fue a orar, a hablar con su Padre, con nuestro Padre. ¿Por qué? Porque el Señor, a pesar de que Él era Dios, también era humano, ¿cierto? Y tenía preocupación, tenía también, Él sabía por todo lo que Él iba a pasar, Él sabía todo el sacrificio que iba a hacer por la humanidad, por amor a nosotros. Entonces el Señor oró y le dijo al Señor, Señor, que pase de mí esta copa, pero si es tu voluntad, yo voy a obedecer el sacrificio por la humanidad. Y si ustedes se pueden dar cuenta, camarita amiga, el Señor Jesucristo sudó sangre. ¿Por qué? Porque como les decía, Él también era humano. Y se preocupaba, Él tenía también, como yo les decía, Él sabía lo que iba a pasar más adelante. Entonces, la preocupación y todo eso también era algo normal, ¿cierto?, del ser humano. Una vez que Él estaba orando, ¿cierto?, obviamente también fue a ver a sus discípulos y les dijo, queden orando, pero ¿cómo los pilló durmiendo? Bueno, Él fue varias veces a verlos, estaban siempre durmiendo. Y el Señor les dijo, velad, orad. ¿Por qué siempre tenemos que orar al Señor? Siempre tenemos que estar pidiéndole al Señor. Una vez de que Él oró, lo querían arrestar. Los sacerdotes, la gente, los soldados, ¿cierto? Pero lo más triste de esta historia fue la traición que le hizo su discípulo Judas. Y el Señor, en la última cena, Él había dicho que uno de los discípulos lo iba a traicionar. Y ahí se cumplió. Judas, incluso sabiendo que el Señor sabía que lo iba a traicionar, aún así lo hizo. Y Judas le dijo a la gente que a la persona que le iba a dar un beso en la mejilla era la persona que tenían que arrestar. Y ahí Jesús le está dando un beso, ¿cierto? Y ahí la gente se está dando cuenta que Él es la persona que tienen que arrestar. La traición de Judas es muy lamentable porque él era amigo de Jesús, ¿cierto? Era su discípulo, que él le enseñó todo lo que el Señor sabía, ¿cierto? Aún así el Señor igual se entregó, ¿cierto? Él era inocente, él no tenía pecado, no tenía nada. Lo arrestaron, ¿cierto? Acá podemos ver en esta parte que acá lo golpearon, ¿cierto? Lo golpearon. ¿Por qué? Porque él no tenía culpa, él era una persona que no cometió nunca un pecado. Y los sacerdotes querían inculparlo, ¿cierto? Querían buscarle algún falso testimonio y no encontraron nada malo en él, nada malo, niños, nada malo. ¿Por qué? Porque él era puro, él era sin manchas, como dice la palabra, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Como no encontraron nada malo, no encontraron ninguna culpa, no encontraron ningún falso testimonio, lo llevaron bajo Poncio Pilato. Y adivinen, Poncio Pilato tampoco encontró nada malo en este hombre. No tenía nada malo, ningún pecado, nada. Pero como estaba arrestado, Poncio Pilato, algo que hacían en ese tiempo era que tenían que soltar a un preso. Entonces la decisión se lo dejó al pueblo. El pueblo tenía que decidir quién era libre. Entonces Poncio Pilato, ¿qué hizo? Estaba Jesús y estaba Barrabás. Barrabás era una persona que había hecho cosas muy malas. Y le dejó la decisión al pueblo. ¿A quién? ¿A quién soltamos? Y soltaron a Barrabás. Niños, soltaron a Barrabás. Y Jesús fue preso para que vaya a la crucifixión. Más adelante la tía Solán, ¿cierto?, le va a hablar sobre esa parte de la crucifixión, ¿cierto? Ahora, así fue el arresto de Jesús. Ahora también vamos a ir con la negación de Pedro hacia Jesús.
acá podemos ver que una vez que Jesús fue arrestado, Jesús lo veía desde lejos, ¿cierto? Veía desde lejos a Jesús y él se puso en una fogata. Y la sierva del sumo sacerdote le dijo, tú estabas con Jesús. Y Pedro, ¿qué dijo? No, yo no conozco a ese hombre. Pero hay algo interesante acá. Jesús ya le había dicho que Pedro lo iba a negar y se lo dijo a Pedro. Y Pedro dijo, no, Señor, yo jamás te negaré, jamás te negaré, Señor. ¿Y qué pasó? Que ahí Pedro yo creo que todavía no se había dado cuenta. Y Jesús le dijo, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Entonces ahí la sierva le dijo, tú estabas con Jesús. Y Pedro dijo, no, yo no conozco a ese hombre. Pasó un rato, no, tú eras el que estabas con Jesús. Tú eras su discípulo. No, mujer, te estoy diciendo que yo no conozco a ese hombre. Y se fue. Y cantó el gallo. En la palabra del Señor dice, cantó el gallo. Al rato, una persona, ¿tú eras el discípulo de Jesús? Y Pedro, no, yo no soy el discípulo de Jesús, yo no conozco a ese hombre, déjenme tranquilo. Volvió a cantar el gallo. Y ahí Pedro se acordó cuando Jesús le dijo, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y ahí la palabra del Señor dice que Pedro, acá está Pedro, lloró amargamente porque había negado a su amigo, a su Señor. ¿Qué pasó después? Una vez cuando el Señor fue crucificado, Pedro predicó de Jesús. Él predicó hasta la muerte. Y nunca más lo volvió a negar. Y lo más lindo es que Jesús perdonó a Pedro. Él lo perdonó. Porque Pedro se arrepintió y lloró y se arrepintió de lo que había hecho. Qué linda historia, ¿cierto? Donde podemos ver el amor de Jesús, la fidelidad que el Señor tiene por nosotros, el amor grande que el Señor nos puede dar a través de esta palabra, ¿cierto? Y ahora vamos a ver el versículo bíblico y tengo una tareita también que me van a hacer, ¿cierto? Yo sé que tienen muchas tareas del colegio, pero durante el fin de semana me pueden enviar su tareita, ¿ya? Yo lo voy a estar esperando con muchas ansias. El versículo bíblico dice, he aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y eso está en Mateo 26:45. Lo volvemos a repetir, perdón. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Mateo 26:45. Y les tengo una tareita referente a esto que es muy fácil, miren. Niños, ustedes pueden pescar una hojita de cuaderno, yo tengo una hojita de oficio, donde lo van a doblar por la mitad. Después lo vuelven a doblar. Lo doblan por la mitad. Lo cortan por la mitad, ¿cierto? Y con un pegamentito lo pegan. Ahí. Lo pegan. Ahí, lo pegan. Y le va a quedar como un círculo así, o sea, una línea, ¿cierto? De ahí, por la mitad, lo vuelven a doblar por la mitad y una tercera vez lo vuelven a doblar. ¿Ya? De ahí, con un lapicito, hacen como un tipo corazón. ¿Cierto? Por esta parte está así, ¿cierto? Entonces lo hacen así. Traten de que esta parte no se quede. Cortan ahí. Y traten de que esta parte no se corte. ¿Ya? Se quedan así y ahí. Espero que nos resulte. Sí, nos resultó. Y quedan unos corazoncitos. Entonces quiero que aquí en esta
en esta tipo de guirnalda, ¿cierto? Me pueden escribir los versículos, el versículo bíblico que era, que está en Mateo 26:45, que era: he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, ¿ya? Para que ustedes lo puedan colocar acá. Y me mandan una fotito, ¿cierto? O un audio indicándonos el versículo bíblico, ¿ya? Esos niños, o también un video también puede ser. Esos niños, que tengan un bonito, hermoso día, que el Señor los bendiga mucho, que bendiga a sus familias también. Y estoy esperando sus tareitas, con calma nomás, ¿ya? Eso sería. Muchas gracias por escuchar esta lección. Que tengan muy buenos días. Bendiciones.